pues se podría decir 2 que va a pasar, y vamos a exponer la unidad 3, control numérico. Primero que nada, los integrantes es Areli, Cristian, Yasmín y un servidor. Comenzamos la unidad con lo que es la competencia, que es identificar y reconocer la maquinaria de control numérico para su funcionamiento, así como también conocer el funcionamiento de dichas maquinarias para lograr una mejor operación y conocer cada uno de los elementos que integran dichas máquinas, y también el desarrollo tecnológico para así poder comprender el uso y la aplicación de estas maquinarias. También les hablaremos un poco de lo que son las ventajas y desventajas que conlleva este tipo de maquinaria. Bueno, como primer subtema tenemos las operaciones y máquinas que se utilizan para el maquinado de superficies. Aquí las operaciones que existen es la de mecanizado por arranque de viruta, mecanizado por ablación y mecanizado sin arranque de viruta. El primero les voy a decir que es el del mecanizado por arranque de viruta. Este es un proceso en el cual la herramienta de corte hace contacto con la pieza de que se va a trabajar y desprende material que lo hace en forma de viruta. Esta acción lo que provoca es que el material se haga de la forma y las dimensiones con las especificaciones que requiere ya sea la empresa o el cliente. Existen varios tipos de operaciones de acuerdo al mecanizado por arranque de viruta, como es el torneado, el taladrado, el cerrado, el limado, el fresado, el brochado, el mortajado. Como primero tenemos el torneado, que es un proceso de maquinado en el cual la herramienta es de punta sencilla y que remueve lo que es el material de la superficie de la pieza que se va a trabajar. Este trabajo es de forma, o esa punta es forma cilíndrica y esa parte que es en forma de rotación. El equipo, la maquinaria que se necesita para realizar lo que es el torneado es a través de un torno. El taladrado, que es la operación consistente en realizar un agujero de forma circular en la pieza. Esta se monta en la máquina, en la máquina se monta una herramienta que se llama la broca y es la que realiza este agujero. Y lo que hace es penetrar el material eliminando las virutas del material que se está taladrando. Después tenemos lo que es el cerrado. Esta dice que puede ser de forma manual o se puede hacer mediante una máquina herramienta. Pero el principio, ya sea tanto manual como con la máquina, es el mismo, que consiste en mover el serrucho de forma hacia adelante y hacia atrás, como se vio en la unidad 2, hasta la pasada. El limado dice que es un proceso manual y que es una de las formas de arrancar viruta más antiguas, o sea, fueron de las primeras que existieron. Dice que tiene poca capacidad de arranque, ya que se hace de forma manual y se utiliza para hacer ajustes en la pieza, por lo tanto el operario que se necesita tiene que ser especializado, o sea, para realizar ese. El fresado nos dice que es un procedimiento consistente en el corte del material con una herramienta rotativa que tiene varios filos. Por eso decimos que en el fresado se da más detalle a la pieza que a comparación de un torneado, porque este ya tiene varios filos de esta máquina. Puede hacer más cortes o más detallados los cortes que a comparación del torneado. Y la máquina que se utiliza para hacer el fresado pues es la fresadora. También tenemos lo que es el brochado, que consiste en pasar una herramienta rectilínea de varios filos o múltiples filos llamada brocha. Esta operación se puede hacer tanto interior como exterior. Aquí en la imagen no se ve muy bien, pero esta parte de aquí es el brochado interior, donde el exterior de la pieza es lisa, pero por dentro tiene onditas. Y acá al revés es el brochado exterior, donde la pieza por dentro es lisa, pero por afuera tiene onditas. Y esas onditas de acuerdo a cómo se quieran hacer, o sea, hay diferentes tipos de brocha. Y también tenemos el mortajado, que también es llamado limadora vertical. Esta lima lo que es la pieza de movimiento rectilíneo o alternativo vertical y arranca la viruta del material que se está haciendo. También tenemos otro tipo de operación, es el mecanizado por abrasión, y dice que esa es la eliminación del material desgastando la pieza en pequeñas cantidades, o sea, es la que desprende nada más el polvito. La eliminación del material se realiza con una herramienta sin filo definido, o sea, realmente estas máquinas que utilizamos para el mecanizado de abrasión no tienen filo como en comparación de las que son por arranque de viruta. Y dice que esto se puede hacer tanto por la muela abrasiva o por el hilo conductor. El rectificado, que son las muelas abrasivas, dice que es una herramienta de disco rotativo, que es la muela, o sea, el rotativo gira.
y que gira a gran velocidad de corte, y eso sí como va desgastando la pieza. Los filos de la herramienta son de grano abrasivo y por lo tanto no es de filo definido esta herramienta. Dicha herramienta raya o desgasta la superficie de la pieza, o sea, la va limando, la va raspando. Y existen 3 tipos de rectificadora: lo que es la rectificadora cilíndrica, la rectificadora tangencial o plana y la rectificadora sin centros. La cilíndrica es cuando la superficie a rectificar es una superficie de revolución, como el de un torno. Y esta puede ser de exteriores o de interiores y puede ser equipada para hacer ambos tipos de rectificados. Aquí vemos la pieza y esta es la muela abrasiva, que es la que va raspando la pieza. Puede ser tanto exterior como interior. Aquí está la pieza y acá adentro está la muela. O sea, este raspado se puede hacer por interior de la pieza o por el exterior de la pieza, como se requiera. También está la rectificadora tangencial o plana, que dice que la superficie a rectificar es de cara plana. De esta forma consigue grandes cantidades y buenas planitudes y además una precisión en las medidas. Aquí se ve la pieza, que es la de acá abajo, y la muela es la que va raspando la pieza. Y por último, la rectificadora sin centros dice que es ideal para piezas que son muy chiquitas y que no caben que no caben en el centro los centros son el cabezal de la máquina. Y aquí se puede ver que son 2 muelas y por dentro va la pieza. O sea, es cuando no se puede posicionar la pieza en la máquina. Otra es la electroerosión, que era la que decía que era por hilos. Dice que ese es un procedimiento por el cual se arrancan partículas de material mediante sucesivas mediante descargas eléctricas como resultado de un arco eléctrico, que se produce a través de un electrodo, que vendría siendo la herramienta y la pieza. Dice que entre las ventajas dice que se trabaja con materiales muy duros, o sea, este tipo de operaciones es ideal para materiales que son muy duros. En las desventajas tenemos que es un proceso muy lento, entonces por lo tanto la mayoría de los casos se utiliza para materiales que son duros. Existen 2 tipos de electroerosión, que es la de por hilo y la de por penetración. En la de por hilo dice que el electrodo es un hilo de latono de zinc ya enrollado en una bobina, y la que es por penetración dice que es un electrodo de cobre o de grafito que previamente se ha mecanizado. En ambos, usando ambos métodos, el principio dice que es el mismo, donde la pieza está fijada dentro de la cubeta que se rellena con un líquido aislante, para que no, es el dielectro. Al aplicar tensión, se crea infinidad de arcos electrónicos entre el electrodo y en la pieza. En dichos arcos electrónicos se produce una gran elevación de la temperatura que funde el material de la pieza, arrancando partículas de la misma. En estas operaciones no hay desprendimiento de ningún material. También existe la que es por chorro, o sea, la presión del agua, esa tampoco desprende ningún material, es otra de... Y ahora mecanizado sin arranque viruta, que es la que consiste en realizar un amasado del material. En esta existe lo que es el sinterizado, el laminado, el estampado, el perfilado, la fundición, el doblado. En el sinterizado dice que es un proceso de fabricación de dispositivos mecánicos y a través de la compresión de polvos o de otros elementos. Se necesita una prensa para comprimir los polvos y la compresión puede ser en frío o en caliente. Aquí está un ejemplo de sinterizados. En lo que es el laminado dice que es un proceso en donde se va deformando el volumen del material y se reduce su espesor, y eso es a través de unos rodillos, y aquí está el material y pasa por los rodillos y ya se va haciendo lo que es la lámina, se va reduciendo el espesor del material. El estampado dice que es un tipo de proceso de fabricación en el cual se somete el metal a una carga. Esto es donde, o sea, la máquina son 2 partes, se pone el material, se deja caer la parte de arriba y se hace el estampado de la pieza. El perfilado dice que esta operación de conformación en frío consiste en la reducción de la sección del alambre o varilla, haciéndolo pasar a través de un orificio, practicando una herramienta llamada ligero dado. Aquí tenemos cómo va pasando la pieza y eso es lo que llamamos el perfilado. La fundición, esa es la que varios conocemos, que habíamos hecho en el taller.
es donde se funde ahora sí que el metal y a través de unos moldes se pone, o sea, se llenan unos moldes de arena, se pone la pieza, se deja el espacio y se mete lo que es el material fundido. Y el doblado es un proceso de conformado sin separación del material por deformación plástica, utilizando para dar forma a charpa. Se utiliza una presa en la cual cuenta una matriz. Aquí tenemos el pinzón, ese es el material, se deja caer el pinzón y ya se realiza el doblado de la pieza. Puede haber, existen doblados así o todo completo. O sea, no se rompe el material y por el pinzón se puede doblar el material. Bien, pues yo les voy a hablar sobre la formación de estándares de materiales. Las propiedades mecánicas que tienen los materiales se determinan mediante lo que son las pruebas destructivas. Las características son las características inherentes que tienen los materiales para diferenciar el uno del otro, y también hay que tener en cuenta el comportamiento que tienen estos a la hora de realizar ciertos procesos. Y estos se determinan para determinar las características de nuevos materiales, para ver si podría ser una nueva opción agregar nuevos materiales a cierto proceso, asegurar y controlar la calidad de los materiales, de las materias primas y de los productos terminados, y comparar resultados obtenidos en otras partes del mundo. Las propiedades mecánicas que tenemos son la elasticidad, dureza, torsión, tenacidad, ductibilidad, maleabilidad y maquinabilidad. La dureza la entendemos como es la propiedad que tiene el material para resistir ciertas rayaduras. Por ejemplo, la madera, digamos que no tiene mucha dureza, se raya con facilidad. Mientras tanto, el vidrio lo intentas rayar y pues es más difícil. La elasticidad, la propiedad que tiene el material para estirar y hacerlo de las formas que quieras y vuelve a su misma posición. Exacto. La tenacidad es la fuerza que resiste un material antes de transformarse. Estas tienen limitaciones, como muchos se obtienen a lo que es la temperatura ambiente. El tiempo de aplicación de fuerza puede ser muy corta y entre otras. Bueno, sigue lo que es el 3.3, máquinas y herramientas, ¿no? Aquí más que nada tenemos 3 puntos, ¿no? Cómo es que ahora sí se introdujo este proceso del CN. Primero que nada encontramos que fue por la necesidad de fabricar productos que no se podían conseguir en cantidad y calidad suficientes, y para recurrir a la automatización de los procesos de fabricación. También otro que es la necesidad de obtener productos hasta entonces muy difíciles de fabricar por ser excesivamente complejos, o también los operarios les era muy difícil controlarlos. Y por último es la necesidad de bajar los costos de producción para poder ser competitivos y proporcionar productos a precios bajos. El factor primordial que condicionó esto fue el aumento de la productividad. Posteriormente hubieron otros, como lo puede ser la precisión, la rapidez y la flexibilidad para hacer este tipo de operaciones. Tenemos que en 1942 surgió lo que podría ser llamado el primer control numérico verdadero, y esto fue derivado a una necesidad de la industria aeronáutica para la realización de lo que son las hélices de los helicópteros. En la década de los 70 ya se implementó lo que es el control numérico por computadora. Aquí podemos ver que entonces en ese tiempo la industria aeronáutica para fabricar hélices, y aquí están las máquinas de CN, perforan, tornean, hordan o fresan. Horadan es que el momento de, por decir, tenemos un material y le hacemos un hueco, por decirlo así. Actualmente las máquinas CN son la forma más comúnmente de automatización flexible, programable. Anteriormente los primeros modelos recibían instrucciones por medio ya sean de cintas o tarjetas perforadas. Como ya hemos visto, estos tenían grandes desventajas, ¿no? Porque pues para hacerlo para hacer por decir 100 piezas teníamos que introducir la tarjeta 100 veces.
Entonces esto era muy tardado y si le llegaba a pasar algo a la tarjeta dejaba de servir o se perdían los datos. Como una definición que podemos encontrar, que la dimos aquí, el CN es un dispositivo electrónico que convierte la programación en desplazamiento, y el CNC es simplemente lo mismo, ya nada más que es la computadora enlazada a la red. Es ahora sí la gran diferencia de las dos. El principio del funcionamiento del control numérico son que todas las máquinas tienen 2 o más grados de movimiento llamados ejes. Cada eje o grado de movimiento puede ser lineal o rotacional. En los ejes, donde encontramos los lineales son los X, Y y Z, mientras que en los rotacionales son A, B y C. Aquí les voy a presentar lo que es cómo funciona o cuál es el tipo para el funcionamiento del control numérico. Para una máquina de control numérico se requiere de un sistema tuerca-tornillo con un juego mínimo de poco desgaste y que requiera poca potencia para moverse. La solución es un tornillo embalado, como lo podemos presentar en esta figura. El tornillo embalado tiene un perfil semicircular y en contraparte la tuerca lleva la otra mitad, como podemos ver aquí, de la circunferencia. Esta circunferencia es con la finalidad de guiar la línea de balines que corre a todo lo largo de la cuerda del tornillo. Aquí tenemos un tubito, en ese tubito van a recorrer lo que son los balines. Más adelante en una imagen vamos a presentar lo que son, cómo ahora sí se comportan ahí los balines. Aquí tenemos que dentro de la misma tuerca existe un canal que permite a los balines correr libremente. ¿Qué es esto? Entonces, así pueden regresar hasta el último, hasta el primer filete. O sea, es en continuo movimiento, van y regresan. Entonces, por otro lado, la tuerca se mantendrá sujeta al tornillo con un juego prácticamente inexistente. Y por otro, siendo que en esto ruedan los balines, la potencia necesaria para mover la tuerca aquí esto es mínimo. Incluso el peso de la tuerca es suficiente para moverse si el tornillo es puesto en posición vertical. Debe notarse que la tuerca no reposa sobre el tornillo, sino sobre los balines. Aquí podemos ver que, por decir, tenemos los balines y los balines van recorriendo y regresan y vuelven a empezar con el proceso. A esto se le conoce como un tornillo embalado o ball screw, y es la base mecánica de las máquinas de control numérico. Así es como es el funcionamiento. Entonces, en el interior de la tuerca está sellado para evitar que la viruta entre hacia los conductos de los balines. Bueno, aquí tenemos lo que les voy a presentar, lo que son los movimientos de los ejes en CNC. Como ya vimos, el barrel screw es el movimiento mecánico para desplazar la tuerca. Aquí tenemos que entender que si podemos controlar lo que es la velocidad, posición y aceleración del motor, entonces vamos a poder controlar la velocidad, posición y aceleración de la tuerca. Primero tenemos un eje, por decir, vamos a ponerles nombre, ¿no? Este es el eje X. Entonces simplemente va a ser va a ser un solo movimiento. Entonces solamente se va a mover en X. Entonces si le agregamos otra, ya va a ser, por decir, el eje el eje Z. Entonces ya va a ser en paralelos. Entonces ya sí va a trabajar. Y por último, si le agregamos otro movimiento combinado, que sería la Z, se podría mover en tres diferentes maneras. Esto es a grandes rasgos cómo funciona, ¿no? Cómo funciona, por decir un ejemplo, es en la fresadora donde podemos encontrar este tipo. Bien, pues ahora se va a hablar sobre criterios para usar máquinas y herramientas con control numérico. Aquí entran lo que son los servomecanismos. Y estos se dividen en lo que es el lazo abierto y lazo cerrado. El lazo abierto es donde el operario es el que realiza la opción de parar, mientras que en el lazo cerrado
En el lazo cerrado tenemos lo que es el sensor, que es el que retroalimenta al computador y hace que se detenga. Tenemos lo que son las direcciones de los desplazamientos principales de las partes móviles de la máquina, como la mesa que porta las piezas, el cabezal y la torreta. El eje Y nos dice que es el desplazamiento transversal del carro portador del cabezal dentro o afuera. Este es el que va hacia atrás y hacia adelante. El eje Z hace el desplazamiento transversal de la mesa de portapiezas, lo que es arriba abajo. Y el eje X es el que hace el desplazamiento transversal de la mesa de portapiezas de izquierda a derecha. Los tornos disponen de dos ejes principales, el X y el Y, y mientras que las fresadoras disponen de tres, lo que es X, Y y Z. Esto lo había explicado, creo que lo explicó mi compañero Ceseña en su exposición. A ver, Mande. ¿tienen los tornos? Disponen de X y Y, de la herramienta en el seno de la pieza, que se originan por la acción combinada de los desplazamientos en cada uno de sus ejes principales. Tenemos los tipos de control, que es punto a punto, control lineal y control de contorno. El punto a punto solo se mueve en uno de sus ejes. Un ejemplo de este sería lo que es un taladro. El lineal, que puede manejar lo que son los dos ejes, pero creo que solo uno a la vez, como un elemento a la vez. Y el contorno X y Z, que nos hace lo que es la curva y llega a hacer relieve. ¿Sí hace relieve, profe? Técnicamente todas hacen relieve. Lo que pasa es que el lineal, si tú lo ves en dos ejes nada más como un plano y solo puedes usar uno de los ejes a la vez, ¿qué figura tú vas a poder trazar? Tenemos un sistema CNC, es el programa CNC. Esto se refiere a lo que es el software. El dispositivo de entrada de programación IHM es el dispositivo del cual el hombre se comunica con lo que es la máquina. El controlador máquina, que es la computadora. Los sistemas de actuación, que se refiere a lo que son los motores. También habla acerca de lo que es la corriente alterna, directa, etcétera. Los sistemas de retroalimentación, que son los sensores con información que retroalimentan el sistema. Las herramientas de la máquina, que son los instrumentos de corte, ya sea con arranque de viruta o sin arranque de viruta. Tenemos lo que son los sensores, que son los resolver, el encoder absoluto y el encoder incremental. El resolver solo nos detecta si hay energía eléctrica. El encoder absoluto nos detecta si pasa o no pasa lo que es la luz. Y el incremental detecta si pasa luz, pero esto detecta cuánto es la intensidad que logra pasar. De control numérico tenemos que es un sistema de automatización en las máquinas herramientas y que son computarizado en manufactura. En 1945 se da comienzo a la investigación y el desarrollo del CNC. Para 1955 ya entran lo que son las herramientas automatizadas a la producción a las plantas de producción aéreas en Estados Unidos. Para el 56 hay una concentración en la investigación y el desarrollo del control numérico. Para lo que es el año 60 ya se crean varios nuevos sistemas de control numérico. Se utilizan insumos computarizados de control numérico y se utilizan documentos computarizados de planeación de gráficos por control numérico. Y para finales de los 60 se han desarrollado procedimientos computarizados
computarizados de trazos de curvas de nivel por control numérico a bajo costo, y se han establecido centros de maquinado para la utilización general. En 1971, el Instituto Tecnológico de Massachusetts trabaja en el desarrollo del lenguaje del APT. Esto se da con el inicio de la robótica y simplemente son transitores electromagnéticos. Para 1976 se aplicó el microprocesador permitiendo interpolaciones rectas y curvas entre ejes. Las interpolaciones es que se permite el cambio entre los ejes. Para el 88 surgen los primeros sistemas flexibles de manufactura, y para 1986, en la actualidad, pues se dan los primeros sistemas de manufacturas integrados. Ya en la evolución de los sistemas de manufactura basados en el control numérico, tenemos que, más o menos comienza como por 1725, cuando Joseph crea una máquina de tejer que está constituida por las tarjetas perforadas, y eso cuando se tenía que cambiar otras máquinas hicieron con lo mismo, cuando se tenía que cambiar el proceso tenía que cambiar esas tarjetas perforadas. En 1963, Fournier patentó el primer piano automático, que también estaba basado a través de un papel perforado, tarjetas perforadas, y eso se le llamaron piano. De 1817 a 1870 comienza la mecanización y la automatización de los procesos industriales. Surgen máquinas especiales para el corte metal. Christopher Spencer inventa el primer torno automático. Eddie Whitney desarrolló plantillas y dispositivos, sistemas norteamericanos de manufactura por partes intercambiables. De 1870 a 1900 surge la necesidad de definir la secuencia de operaciones para hacerlas repetitivas, y el primer método que se utilizó para esto fue la programación mediante levas. Después se crearon dispositivos para determinar la secuencia de operaciones de manera programada. De 1880 tenemos que se hubo la introducción de una variedad de herramientas para maquinado de metales, y esto dio comienzo a la producción a gran escala, o sea, en producción en masa. En 1940 hubo introducción de los controles hidráulicos, neumáticos y electrónicos. También hubo el aumento en el énfasis del maquinado automático. En 1945 se comenzó la investigación ya sobre lo que fue el control numérico, y se hicieron experimentos de producción a gran escala ya basados en el control numérico. A inicios de 1950 nacen lo que son las máquinas transfer para la producción de grandes series en tipo de piezas particulares. En 1952, Parsons y el Instituto Tecnológico de Massachusetts desarrollaron la primera máquina fresadora ya basada en el control numérico, que estaba constituida por lo que son los bulbos, usando un código binario y una cinta perforada. En 1955 las herramientas automatizadas empezaron a aparecer en las plantas de producción, y las primeras plantas fueron en las de Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En 1956 hay una concentración en la investigación y el desarrollo del control numérico, y Pearson comienza a investigar sobre el control numérico, se enfoca ya y desarrolla técnicas de control numérico directo y manufactura computarizada. En 1976 se aplicó el microprocesador a las computadoras, y ya fue que se dio un enorme salto a lo que fue el control numérico computarizado, haciendo posible las interpolaciones rectas o curvas entre ejes. Y ya en 1982 se desarrollaron los primeros sistemas flexibles de manufactura, y en 1986 se desarrollaron los primeros sistemas de manufactura integrada. Como podemos ver, ahora 3.8, beneficios de las máquinas de control numérico. A lo largo de los temas hemos estado hablando acerca de ciertas ventajas que ha introducido lo que es el tener el control numérico. Principales ventajas es que reducimos la intervención del operador, también la exactitud y repetitividad de las especificaciones, la flexibilidad, permite la fabricación de piezas con superficies tridimensionales como moldes para la inyección de plástico, y también en construcciones aeronáuticas.
y producción más segura y de más calidad. Al principio de la unidad les estuvimos hablando acerca de por qué se implementó lo que era el control numérico, para aumentar más que nada la productividad y hacerle más fácil el trabajo del operador, ¿no? Como principales desventajas es el alto costo de la maquinaria, ya que el tener maquinaria con ese tipo de sistemas nos sale demasiado caro, pero pues si producimos en masa podemos recuperar esos costos, pero no quiere decir que deje de estar cara. También las faltas de alternativas en caso de fallas. La planificación del trabajo debe ser más detallada y rigurosa, o sea, debemos de tener más cuidado al momento de planear y diseñar cómo queremos hacer las cosas. Por decir, un ejemplo que les podemos poner es cómo podemos acomodar los tornos con control numérico, ¿no? En los sistemas flexibles de manufactura debemos estar detallados el proceso que podemos seguir para que sea fácil, ¿cómo le digo? Fácil hacer alguna pieza, ¿no? Por decir, no de un torno nos vamos a pasar a otro lado, entonces es necesario tener una detallada planeación al momento de acomodar las máquinas. Y los costos de mantenimiento de las mismas máquinas aumentan demasiado, ya que no cualquier persona puede llegar a darle mantenimiento a estas máquinas, y en caso de desperfectos pues saldría muy cara el poder repararla. Más que nada esas son las principales desventajas, pero más que nada el control numérico tiene como finalidad ofrecer una alternativa más rápida y eficiente para los diferentes procesos de manufactura, y también en muchas ocasiones interactuar con los otros procesos. Por ejemplo, el barrenado de una pieza es más que nada como podemos apreciar los diferentes beneficios que nos presenta el sistema de control numérico. Bueno, conforme a todo lo que ya se ha explicado de los temas del CN y el CNC, a continuación les voy a hablar sobre lo que es el CNC en general, de todo lo que ha constituido. Para empezar, el CNC se compuso de maquinarias que tenían la habilidad de poder realizar mecanizados por arranque de viruta y sin arranque de viruta. Bueno, ya lo que hizo cambiar a el control numérico fue que se le integró lo que fue una computadora, la cual les facilitó poder realizar otras actividades, incluyendo lo que son los ejes X, XZ y el eje Y. Bueno, en 1801, Jacques Warlow fue el que creó o ideó una máquina textil que podía realizar distintos tipos de tejido. Desde este punto, de esta teoría que él realizó, se fue implementando lo que es el CNC. En 1942 se creó el primer control numérico, que ahora sí que fue el verdadero, por parte de la industria aeronáutica, que tenía como objetivo poder realizar lo que son turbinas, ya que el CN no podía realizarlo, entonces tenía que buscar algo para poder facilitar la elaboración de ella. Hasta los 70 se conoce como CNC por la aplicación de la computadora, es como lo que les dije antes, nada más se conocía como CN, pero hasta en los 70 que se incluyó lo que fue la computadora ya era CNC. Como ya han mencionado, existen tres principales razones por las cuales se introdujo lo que es el control numérico. La principal fue la fabricación de productos que no se podían conseguir en una cantidad de calidad, ya que antes los productos se hacían uno por uno, se iban realizando pieza por pieza. En cambio, ya cuando se introdujo lo que fue el control numérico, podíamos tener una serie de producción. Y la segunda es obtener productos hasta entonces muy difícil de fabricar. En este es un ejemplo como las turbinas. Las turbinas no se podían fabricar fácilmente. Entonces ellos buscaban poder fabricar con la mayor facilidad que pudieran tener. Y por supuesto, por lógico, va a disminuir lo que son nuestros costos de producción para poder ser competitivos dentro del mercado de esta. El CNC puede contar con 4 tipos de motores, los cuales principalmente son los de corriente continua y los de corriente alterna.
El de corriente continua tiene las ventajas de controlar velocidades variando el voltaje en cierto rango. Otra es, con una curva de voltaje apropiada podemos controlar parcialmente aceleración, pero tiene una desventaja: no podemos controlar su posición y menos su torque. De igual forma, el corriente alterna tiene también ventajas y desventajas un ejemplo, si esta tiene una ventaja, al momento de que es corriente alterna, puede que esa ventaja ya sea desventaja. ¿Por qué? Porque no trabajan de misma manera. La continua es un voltaje que puede estar, ahora sí como dice, continuamente. La alterna tiene variaciones en su onda senoidal, podría decirse, tiene variaciones, tiene picofarados. Va alternando los valores positivos y negativos. Entonces eso hace que tenga variaciones en los movimientos o las velocidades. La corriente alterna varía su torque en base al voltaje dentro de un pequeño rango, que es algo que les estoy comentando, que tiene variaciones. Puede variar la velocidad en base al cambio de frecuencia, y al contrario de los otros, no se puede controlar su posición. Al contrario de la corriente continua, ella sí la puede controlar. Motores a paso, lleva un arreglo de bobinas. Estos motores tienen como que más, los puedes controlar un poquito más, porque tiene arreglos que los hacen y los facilitan para poder utilizarlos. Lo malo es que esos motores son muy sensibles a lo que es el calor, o si llega a tener un pequeño corto, se calienta además, se lleva todo el motor, o sea, no nada más por piezas. Y el motor más adecuado que utilizan en los CNC, o que son los que mayor les pueden dar beneficios, es el servomotor. El servomotor cuenta con una etapa de retroalimentación, la que lo va a hacer. Estos motores están diseñados para que trabajen, pero al momento de que termina su proceso de trabajo te va a decir: no, pues te quedaste aquí, te hace falta tanto, o simplemente regresamos al inicio para poder hacer otro proceso. O sea, estos motores son un poquito, podría decirse, inteligentes. ¿Por qué? Porque ellos saben cuándo regresar y cuándo aumentar o cuándo quitar. Esa es la ventaja de estos motores, que son los que más utilizan en el CNC. Las herramientas de cortes, algunas herramientas de cortes que utiliza el CNC son las barras con inserto, las cuales pueden ser barras para interiores, exteriores, para cuerdas interiores y exteriores, dependiendo del trabajo que vayas a hacer. También para tronzado utilizan insertos. Estos insertos pueden ser con distintas formas, con barras, portainsertos, y hay arreglos que hacen brujillas, no me acuerdo, así le llaman en los talleres, brujillas, que son unos arreglos que ellos mismos hacen con la herramienta que tienen ahí para adaptar el trabajo, pero no son así oficiales esos arreglos. Los insertos, existen infinidades de insertos que pueden ser de diamante, de carburo, pero es muy extenso la clasificación de insertos. La programación de un CNC consta de dos códigos, el código G y el código M. Dentro de los dos pueden ser manuales o vinculados a la máquina, o que ya están dentro de la máquina. El manual es cuando el operador introduce esos códigos, y el otro es que son instrucciones que ya traen, o que ya traen predeterminadas, que ya no necesitan tanto estarle metiendo códigos. Y el otro de igual manera, el código M también consta de la misma forma, es manual, puede ser manual y vinculado a las funciones de la máquina, pero esta va más en lo que es un PLC. También en los códigos se debe contar con lo que es la continuidad de datos entre bloques, porque si no existe, pues no puede funcionar bien. O sea, tiene que tener una sinergia de información, puede decirse. Y cada uno de esos códigos que tú tienes, un M00, un M02, un M30, se van programando por renglones, y cada renglón se le llama bloque. Por eso dice que tiene que haber una continuidad lógica a la hora de hacer la programación en los renglones. Tú no le puedes decir a la máquina que haga un barreno y que luego haga un G00, un desplazamiento rápido al home, porque si no se lleva la pieza y arranca la herramienta. Tendrías que sacar la herramienta, detener el usillo y ya luego moverte al home. Tienen que llevar esa secuencia lógica. Esa se refiere con la continuidad de datos.
Y de igual forma es lo mismo, la compatibilidad entre comandos en el mismo bloque. En el mismo bloque no puedes poner ponte a planchar y acá ponte a comer, o sea, no puedes ponerlo, o sea, es muy diferente. Bueno, por consiguiente también tenemos lo que es la parte de puntos de referencia, que como toda maquinaria, sea X o Y que trabaje o que tenga las mismas características de funcionamiento, tiene que tener sus puntos de referencia, que esos puntos de referencia te lo da el proveedor o el que te está vendiendo esa maquinaria, que vienen en los manuales. Una de las referencias más comunes que se pueden encontrar en los tornos y en las fresadoras son el M, R, N y el W. Cada uno de ellos especifica cuál es el funcionamiento de ese punto de referencia. El punto de referencia de origen de coordenadas es el M. Punto de referencia en la posición donde la máquina encuentra 0 del sistema de medida. Y el punto de referencia de la herramienta, que para mí el punto de referencia de herramientas y el de piezas no más importante que los otros, pero sí son como que los más que tienes que tener en cuenta, porque pues de ahí partimos. El origen de la pieza, 0 pieza o origen del programa. Este es cuando estamos iniciando, que es lo que hace el de retroalimentación, regresa a su punto 0. Algunos de los accesorios en el centro de maquinado son el cambio automático de herramienta. Antes el CN no tenía un centro, es como una pieza, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Que tiene diferentes tipos de herramientas. Fácilmente nada más selecciona, se cambia y ya se pone en la dirección de la herramienta. Ajá. Entonces, el cambio de herramienta automática lo maneja como un almacenamiento o almacén de herramientas, que antes tenías que ir, si vas a hacer una cuerda interior, tenías que ir y cambiarle y ponerle para hacer la cuerda interior y ya. O sea, ya que terminamos eso, tenías que hacerle, no sé, otra profundidad, tenías que cambiar y poner otra herramienta. Ya con esto ya nada más se cambia la máquina automáticamente y empieza a trabajar. La velocidad de giro es correspondiente a si le podemos añadir lo estuve leyendo ahí, que podemos incluirle una máquina que los hace un movimiento para que facilite su movimiento o algo así. La velocidad de giro, sí. Ajá, claro, sí, que le incluían algo. Y pues el refrigerante, que el refrigerante nos va a facilitar el corte o el mecanizado que estemos realizando. Se puede hacer sin el refrigerante, pero tienes mayor posibilidad de que el inserto se te incruste, que se te rompa o que tenga durabilidad de vida muy mínima. Eso lo que haces para que vaya enfriando mientras va cortando y te resulte más. Existen 5 movimientos, los más comunes: curvilíneo, lineal, circular, triangular y interpolado. Estos corresponden al tipo de movimiento que va a realizar en el momento de corte de lo que es la maquinaria. Y la velocidad de corte puede ser velocidad de avance, que esta es cuando la maquinaria va cortando, va quitando, va haciendo acelerado. Y pues la velocidad en giro, que son las revoluciones por minuto que hace cada uno. Y como ya lo vimos, existen 2 tipos de ejes: los ejes rotacionales, que se pueden definir con la letra A, B, C, y los comunes, que son los ejes lineales X, Y y Z. Las maquinarias de este tipo tienen lo que es un sistema tuerca-tornillo, ball screw, que es, como vieron, se le va a introducir al momento de que va avanzando lo que es la cubierta o la tuerca en el tubo, unos balines, que esos balines van a hacer que no se desacomoden o se desacoplen al momento de trabajar, porque hay veces en los que los trabajos son muy fuertes, que hace que se desacoplen y ya, o sea, se perdió y se pueden atorar o ya no funciona de la misma forma. También una función de ella es para que no entre rebaba dentro de lo que es la tuerca y el trabajo, porque si entra rebaba, pues por lógica se va a atorar o nos va a causar daños en nuestra pieza final.
Las ventajas de lo que es el CNC para mí son 4 principales y también para la tesis. Reduce la intervención del operario en la producción de las piezas. ¿Por qué? Porque ya el operario simplemente va a meter códigos, va a estar al pendiente de que si llega a tener una, pues va, lo para y ya checa y ve. Ya no es tanto como se evita el cambio de herramientas, 2, se evita estar codificando más o como antes era que meter una tarjetita, ya, eso ya lo evitó. La fabricación de piezas con superficies tridimensionales, que es una de las ventajas que se ha tenido por medio de la fresadora, que la fresadora es una herramienta que te puede hacer infinidades de cosas, pero siempre y cuando sepas cuáles son los códigos adecuados que tú vas a colocar en ella. La flexibilidad en lo que es el maquinado en las fresadoras, como se lo dije, tiene mucha flexibilidad a poder hacer distintos cortes, podría decir curvos, rectos, pero tienes que saber cuál es el proceso. No puedes poner como dijo el profe, tienes que saber qué códigos poner para que pueda realizar el trabajo. Y por supuesto, como todos sabemos o hemos visto, estas máquinas tienen o se reconocen por la exactitud que tienen, que son muy exactas, o sea, no tienen tantos errores, puede ser muy exacta. Y pues las principales desventajas: falta de alternativas en caso de fallas. Yo creo que esto no es tanto porque si tú como persona, como empresa, sabes que tienes esos problemas, puedes darle soluciones o puedes hacer que esos problemas no te afecten tanto. O sea, si tú buscas alternativas, a lo mejor llega el vendedor y te dice: tenga, aquí está tu máquina. Él a lo mejor no te da alternativas para solucionar tus fallas, pero tú como empresa creo que necesitas o buscas la forma de tener alternativas. Los costos de mantenimiento son caros. Puedo comentarles que tuve una experiencia de, primeramente, desarmar con un señor un torno. Me invitó a desarmarlo. Ya después, gracias a Dios, aprendí y en el trabajo donde yo estaba, como vieron que supe hacerlo, me pusieron a desarmar un torno yo solo. El hecho de nada más simplemente decirle a la persona: puedes ir a checarme mi torno, te lleva alrededor como de 12,000 pesos a 20,000 pesos, solamente checártelo. Y ya después, si te animas a hacerlo, realmente son miles y miles de pesos lo que te puede. Sí. Y te podría decirle que ahora sí que yo no gané tanto, porque pues yo era empleado de ahí, me dijeron: hazlo, es algo que tienes. Pero si a mí me hubiesen dicho: ven, checa mi torno, me hubiese llevado un buen dinero. La planificación de trabajo debe ser más detallada y rigurosa, y los altos costos de la maquinaria, por lógica, al momento de adquirirlo, podría ser un costo muy alto. Y por nuestra parte, eso sería todo correspondiente al tema del CNC, y de antemano, muchas gracias. Está bien, entonces el Dropbox para mañana.